Buenas. Pues esta tarde os hablaremos un poco sobre los coches que ha llevado el agente secreto más famoso de toda la historia, que no es otro que James Bond 007 con licencia para matar. A ver, ¿es una especie de héroe? Sí. Pero bueno, no es un héroe al uso, como estamos acostumbrados, con los calzoncillos por fuera, ropas ridículas y tal. Generalmente no lleva eso, a no ser que le pillemos en intimidad, pero no lleva eso. Y en su defecto pues lleva un traje, bueno, va bien vestido, es un tío con mucha clase, es un personaje real. Y bueno, pues cabe la posibilidad de que pueda llegar a existir no ese personaje, porque ya sabemos que las películas lo exageran mucho, pero bueno, pues se supone que este señor pertenece al MI6, que está al servicio de la reina, que ya se ha muerto, del rey en este caso. Son espías, al fin y al cabo. Y existen en diferentes países, en diferentes lugares de la Tierra. Lo que pasa es que, bueno, este está englobado en el MI6 del servicio británico de agentes secretos. Y bueno, pues dentro de la ficción, pues el personaje en sí nació de la pluma de un señor llamado Ian Fleming. Y bueno, originalmente, pues como era un espía clásico, pues conducía un coche clásico, que era un Bentley. Pero claro, era un Bentley que para la época era una pasada de coche. Y bueno, pues conducía un Bentley. Y no se ha vuelto a repetir otra vez en toda la saga de James Bond, de 007, por temas comerciales y todo este tipo de cosas, la marca Bentley. Aunque es británica. Lo que más se ha repetido es Aston Martin. Y bueno, pues también ha tenido en su haber Lotus. Pero lo que más se ha repetido de todo es Aston Martin, que es británica, Lotus, que bueno, es británica también, aunque haya pasado a, bueno, ahora me parece que está en manos de ProDrive, que también es británico, pero luego también tuvo una temporada en la que BMW, que no es británica, o sea, es alemana, pues también puso dinero y presentó sus vehículos allí, y 007 pues conducía los mejores BMWs del mercado en ese momento. Ha tenido siempre en su haber la ayuda inestimable del agente Q, que se llama así porque es el que preparaba los coches, con lanzamisiles, lanzagranadas, sistemas GPS cuando no existían, mapas cuando no existían, etcétera. Toyota en su momento, pues el GT2000 pues lo querían promocionar en su tierra, y sino que lo estaba representando Sean Connery, que también malogrado Sean Connery, que también falleció. Pues bueno, el tío era súper alto y el Toyota pues era un deportivo. Bueno, tuvieron que fomentar la división Cabrio del GT2000 del Toyota, y luego también tuvieron que recortar el cristal delantero. Y era bastante cómico porque Sean Connery, como era tan alto y el coche tan bajito, pues su cabeza, la frente, sobresalía por encima del parabrisas delantero. Por ejemplo, Lotus, pues también estuvo en algunas películas, y realmente Lotus tiene una historia muy curiosa, porque bueno, aparte del Lotus submarino y todo ese tipo de cosas, que bueno, gracias a la gente Q se convertía en submarino, a ver, que sí que existía en realidad el vehículo, y de hecho se ha subastado, igual que los Aston Martin de V5 de la época, se han subastado a un precio desorbitado, etcétera, pero eran coches muy concretos, ¿vale? Estaban hechos para películas, o sea, realmente no se han hecho una serie de Lotus que eran submarinos, solamente para esa película. La historia de Lotus era bastante curiosa porque Lotus, el presidente de Lotus, pues quería participar en esa película fuera como fuera. Y lo que hizo fue coger un Lotus de su casa, recién salido de la fábrica, y lo aparcó en los estudios de que iban a rodar, en teoría, o que estaba el presidente o que estaba el director de la película de James Bond en la época. Y claro, el director o el presidente o lo que sea del canal se asomó por la ventana, vio ese coche y dijo, coño, ¿y ese coche de quién es? Dice, bueno, empezaron a hacer conjeturas y tal, y lo mantuvo ahí una noche
Luego, claro, vieron ese coche y dijeron, bueno, pues este coche es británico también, y participó me parece que en 2 películas de James Bond. La marca Lotus, en una de esas películas, pues en una estaba en los Alpes suizos con esquís, concretamente, en la parte de atrás, y en otra película pues era el submarino, el Lotus. Bueno, son curiosidades. En otras películas, pues Ford era la que mandaba, entre comillas, y los coches de los malos eran Ford. Qué curioso que era el Ford Mondeo, el Ford Ka, que lo llevaba la mala buena, que luego se convertía en buena y tal, de la película de James Bond. Aston Martin en general ha hecho casi todas las películas, primero con el DB5, luego con el Vanquish, perdón, no con el Wankish, que parezco a la Shakira. El DB11 y todo este tipo de cosas. Y curiosamente, pues también un récord que no quisieron hacer, pero que lo hicieron. Con Aston Martin fue el coche que más vueltas de campana dio en un momento determinado. Pues había una secuencia de las últimas películas que ha hecho James Bond, había una secuencia en la que la chica pues aparecía maniatada en el centro de la carretera y el Aston Martin estaba persiguiendo a los malos. Claro, para no atropellar a la chica, pues hizo un desvío, y ese desvío pues había unas bombonas por detrás que hacían como que el coche volcaba. Pero claro, iba tan rápido y no calcularon bien la situación y tal, que el caso es que la bombona hizo como que el coche explotaba, se levantaba de la parte de atrás, pero claro, empezó a dar vueltas de campana, no sé si dio 7-8, o sea, una barbaridad, con un piloto dentro, lógicamente. Y dio 7-8 vueltas de campana, también se ha subastado ese vehículo, y bueno, al tío no le pasó nada, al que iba adentro, y todo este tipo de cosas, pero y luego se ha subastado el vehículo, acabó felizmente la historia, pero batieron ese récord sin darse cuenta con un Aston Martin DB11, me parece. El agente Wu, que preparaba los coches, pues también hubo una temporada que el señor, una temporada larga, que el señor que hacía Remington Steel en su momento, que fue una serie muy famosa en su momento, en los 80, 90, pues también hizo de James Bond. Estuvo una temporada con BMW, y BMW el que patrocinaba el tema este de James Bond y tal. Y bueno, pues tuvo en sus manos el Z3, el Z8, luego un BMW Serie 7 con control remoto. Luego en la insignia de BMW, como los Jeep de antaño, tenía una especie de llavero, llamémoslo como queramos, con dientes para morder cables. Qué casualidad que hubo un cable que lo atravesó y tal, y lo rompió ese gadget que puso el señor Q. Qué casualidad. Y bueno, pues él también sufrió un tiroteo en Serie 7, y curiosamente pues el famoso James Bond estaba en el asiento de atrás manejándolo con un mando a distancia. Qué curioso. A ver, son chorradas que luego se han subastado, y la verdad es que me parece que el primer coche, el DB5, andaba sobre los 2 millones de euros en su momento, que ha tenido pues mucho éxito esa saga de James Bond. Y los coches que ha tenido, pues lógicamente tienen una historia por detrás. Y luego encima, si están preparados, entre comillas, también el DB5 tenía como los carros de la época, de Ben-Hur y todos estos, que tenían en las llantas, tenían unos brazos metálicos que sobresalían y podían rajar un coche. O sea, estaban girando las ruedas y tenían una especie de púas y tal, y podían rajar la chapa de un coche. Bueno, pues tiene bastantes curiosidades, ¿vale? O sea, hay ciertas historias que gracias a la saga de James Bond, pues se han podido presentar coches. Hay ciertos coches que son del bueno siempre. El Aston Martin, el Lotus, en su momento el Toyota, cuando fue a Japón, BMW, etcétera, que bueno, pues siempre han sido el coche de los buenos. Luego los coches de los malos, pues depende del país. El coche de los malos, obviamente, era un Alfa Romeo, porque era el coche de los malos, y el coche de James Bond, pues seguía siendo un Aston Martin.
Era una especie de guerra camuflada, entre comillas, entre los británicos, Inglaterra, y los italianos. Luego había una especie de guerra entre los británicos y los franceses. Pues los coches eran oriundos del lugar. Ha habido desde un 2 caballos en Francia hasta un Renault 11 que bueno, subía unas escaleras, que me parece que lo tenemos puesto ahí en la web. Hay ciertas cosas que eran curiosidades. El R11 pues era tracción delantera, le partían por la mitad y seguía andando. ¿Por qué? Porque era tracción delantera. A ver, técnicamente no sé si llegaría a ser posible, pero bueno, en las películas de James Bond pues seguramente sí. Pero bueno, el caso de James Bond realmente es muy curioso, porque ha tenido varios modelos, ha sido una saga muy extensa. Y bueno, el James Bond original pues conducía un Bentley, que no se ha vuelto a repetir. Conducía un Bentley que me parece que en su época era una pasada de coche, tenía 240 caballos, que era una pasada en su época, y era un vehículo clásico. O sea, y de hecho me parece que en la web tenemos imágenes. Y luego pues lo que digo, pues depende de dónde haya estado James Bond actuando, pues ha habido coches como por ejemplo Mercedes, Audi, Rolls Royce, depende de dónde estaba y en qué situación. Pues los malos llevaban otro tipo de vehículos, o el mismo James Bond conducía otro tipo de vehículos, o se montaban en el asiento de atrás, etcétera. O sea, tenía su rollo. Pero bueno, el caso es que si queréis saber más, tenéis el artículo disponible en el ABC del motor. Y bueno, pues ahora os hemos contado un poco las curiosidades que ha habido durante todos estos años en la saga James Bond 007 y en sus coches, lógicamente.